Bienvenidos. La clase de hoy que vamos a ver es el sistema de encendido, ¿correcto? Todos sus componentes, cómo funcionan, pero primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la electricidad. Llamamos electricidad a la circulación ordenada de electrones por un conductor. El sentido de esta corriente es de negativo a positivo. Esta corriente eléctrica, esta electricidad, tiene una serie de magnitudes con las que las medimos. Una es el voltaje. Para simplificarlo, el voltaje es la cantidad de electricidad que vamos a tener disponible para circular en ese cable. Todos los sistemas normales de cualquier vehículo de uso común tienen 12 volt. En los vehículos pesados tenemos fuentes de 24 volt. Esa es la cantidad de corriente, la tensión que nos va a entregar nuestra batería. ¿De acuerdo? Bueno, la otra magnitud eléctrica es la corriente, la intensidad, la cantidad de corriente que va a circular por el conductor. Y la medimos en amperes. ¿Está? Vamos a tener la otra magnitud que es la resistencia, la fuerza que se opone a la circulación de corriente. La vamos a medir en ohms. Los componentes de un sistema de encendido, vamos a tener esa fuente que nos va a entregar energía, que es la batería. ¿Estamos? Después vamos a tener la llave de contacto arranque, que es el interruptor con que nosotros vamos a habilitar la circulación de corriente por el sistema. Después tenemos la bobina de alta tensión con sus dos circuitos internos. Después vamos a tener el sistema de ruptura de ese circuito, que lo llamamos ruptor, que va a estar adentro del distribuidor. Y después vamos a tener el distribuidor, propiamente dicho, que es el que distribuye la corriente a cada uno de los cilindros que la va a utilizar. Vamos a tener los cables de alta tensión y las bujías. La bobina de encendido es el componente del sistema encargado de elevar la tensión para generar el arco voltaico entre los dos electrodos de la bujía. Aproximadamente vamos a necesitar, para que salte la chispa en la bujía, alrededor de unos 4.000, 5.000 volts. ¿Está? Pero nosotros partimos de 12. Tenemos que transformar esa corriente en alta tensión. Dentro del cilindro con 8.000 volts ya va a saltar. ¿Debido a qué? A que el aire va a estar más denso. O sea, yo lo comprimí a alta presión para generar ese arco voltaico ahí adentro. Va a haber una resistencia mayor, entonces la tensión tiene que subir para generar ese salto de chispa. La bobina va a tener dos bobinados. Un bobinado primario y un bobinado secundario. El bobinado primario es por donde va a circular la corriente de la tensión de 12 volt y la corriente que me entrega la batería. ¿De acuerdo? Hasta ahí. En el circuito primario vamos a tener un arrollamiento con pocas vueltas y un alambre, un conductor de una sección más grande que el otro circuito que tenemos secundario. ¿De acuerdo? En el bobinado secundario vamos a tener otro diámetro de alambre, mucho más fino, con muchas vueltas, y va a ser el encargado de transformar esa corriente. ¿Cómo la transformamos la corriente? Por el método de inducción magnética. ¿Está? Al circular corriente por un conductor se genera un campo magnético que va a ser reforzado por un núcleo de hierro dulce. Cuando dejamos de hacer circular corriente por el circuito primario, ese campo magnético se va a inducir en el bobinado secundario, generando la corriente de alta tensión. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, el encargado de hacer la circulación y no circulación de corriente a través del circuito primario es el ruptor, el que llamamos todo platino. ¿Está? Ese va a ser el encargado de conectar y desconectar ese circuito. ¿De acuerdo?
Lo que vamos a ver en el dibujo son ahora los componentes y cómo están conectados. Nosotros vamos a tener la batería, que vamos a conectar el negativo a masa, tenemos el negativo a chasis. Utilizamos eso como si fuera cable. El chasis, al ser metálico, tenemos un buen conductor de corriente eléctrica y lo utilizamos, en vez de poner otro cable, usamos el cable positivo nada más, y como lo ven, viene a la llave de contacto arranque. De la llave de contacto arranque vamos al positivo de bobina, y tenemos el bobinado primario con un alambre grueso de pocas vueltas, y va conectado al platino o ruptor con una leva que nos va a provocar el movimiento de apertura y cierre de ese platino. La leva va a tener la cantidad de caras igual a la cantidad de cilindros. Vamos a tener un condensador, que después vamos a ver qué función cumple. El platino y el ruptor está también dentro del distribuidor. Es el que nos va a encargar que en el bobinado secundario, cuando se induzca esa corriente de alta tensión, nos va a distribuir la corriente al cilindro que esté preparado para encender esa mezcla. Cuando yo conecto la llave de contacto, la corriente va a querer circular por el circuito, ¿correcto? Va a querer circular por el bobinado, pero en este momento el platino está abierto. ¿Qué va a pasar con la corriente? Está bien que nosotros decimos que circula de negativo a positivo, ¿se ve? Hace esto, circula y va al positivo de la batería. O sea, vendría por el negativo, y pasaría por la bobina y de vuelta a la batería. Al circular la corriente por el bobinado primario, se va a producir un campo magnético que se ve reforzado por este núcleo de hierro dulce, generando más fuerte campo magnético. ¿De acuerdo? Ahí está funcionando. En el momento que yo abro el platino, porque mi leva ruptora gira, y la cresta, el vértice de ese cuadrado me abre el platino, deja de circular corriente. Es como cuando yo corto una llave de luz. Entonces, este campo magnético que yo había formado y reforzado con el núcleo de hierro, ¿qué va a suceder? Va a decrecer. Al decrecer, va a inducir una corriente de alta tensión en el circuito secundario que me la va a mandar al distribuidor. En el distribuidor se va a combinar el rotor del distribuidor con la torre de salida de la tapa del distribuidor y me va a enviar la corriente al cilindro, por ejemplo, número 1. El problema está en que cuando se abre el platino, la corriente que estaba circulando va a querer seguir circulando y forma un arco voltaico acá. Entonces, la disminución de mi campo magnético se va a hacer más lenta. Al hacerse más lenta, se induce menos corriente en el circuito secundario. ¿De acuerdo hasta ahí? Este arco voltaico que se forma ahí, que es por la inercia, se llama corriente de extrarruptura. ¿Está? Para absorber esa corriente de extrarruptura y que mi campo magnético decrezca rápidamente, le ponemos otro componente, que es un condensador. El condensador cumple la misión de almacenar toda esa corriente eléctrica de extrarruptura y después descargarla en sentido contrario a la circulación. O así poder inducir mayor cantidad de corriente en el circuito secundario y elevar la tensión de salida. ¿Se entendió? Cuando yo provoco el giro de vuelta y se conectan mis platinos, comienza nuevamente el ciclo de cargarse esa bobina y generarse ese campo magnético de vuelta, y voy a ir rotando este rotor. El rotor, al girar, va a mandar corriente primero al cilindro número 1, después al 3, después al 4 y después al 2. Este sería el orden de encendido común de cualquier motor de 4 cilindros que tenemos nosotros funcionando hoy en cualquier vehículo en la calle. Cuando más cantidad de cilindros tenemos, más problemas tenemos en generar ese campo magnético y de crecer, ¿correcto? Entonces yo voy a tener menos tiempo en que se cargue esta bobina y generar ese campo magnético, ¿se entiende? El sistema de encendido tiene un dispositivo para amplificar esa corriente y hoy el encendido convencional se ha dejado de utilizar y estamos usando encendidos electrónicos para tener mejor chispa en la bujía. ¿De acuerdo? Tenemos el dibujo esquemático de mi leva ruptora
de un motor de 4 cilindros, ¿de acuerdo? Como ven, es un cuadrado con las puntas redondeadas, ¿de acuerdo? O sea, cada 90 grados voy a abrir mi platino, la leva reductora lo va a abrir y lo va a cerrar un resorte plano, un resorte, un fleje elástico que va a hacer presión sobre, para cerrar ese platino. Me va a presionar sobre la leva. Vamos a tener un taquito de fibra que es aislante para aislar a nuestro platino de masa, para que cuando se mueva realmente la corriente circule por este lado. Si yo estoy con un taquito metálico y la leva es metálica, la corriente va a estar conectada a masa constantemente, ¿de acuerdo? Al girar, mi leva reductora va a atacar al platino y abrirlo. Acá vamos a ver que tenemos marcado nuestro ángulo de contacto y el ángulo de apertura. Nosotros tendríamos que medir en grados de apertura y de cierre este platino. Hay una relación que se toma en porcentaje entre el ángulo de apertura y el ángulo de contacto. ¿Está? Eso se llama duel. Pues dentro del distribuidor después vamos a ver que vamos a tener más cantidad de elementos. Vamos a tener un variador de avance al encendido. ¿Se acuerdan que nosotros en el ciclo lo avanzábamos? Cuando más rápido va el motor, o sea, cuando más revoluciones toma el motor, el tiempo de la combustión va a ser el mismo. Y el pistón se va a escapar a los gases de expansión. Entonces, ¿qué hago? Voy a tener que avanzar el encendido a medida que aumente el número de vueltas para encontrar el pistón en posición para recibir ese empuje. ¿Cómo lo hacemos? Con un sistema mecánico. 2 contrapesos que se oponen a 2 resortes, y esos me hacen, por fuerza centrífuga, cuando más gira, me hace girar la leva reductora con respecto al eje de mando de mi distribuidor. También tenemos el mecanismo, ¿se acuerdan cuando vimos en el carburador que había una conexión que iba al carburador, quedaba vacío? Ese conector va conectado a un pulmoncito que se opone con el vacío a comprimir un resorte, y también me mueve la plaqueta donde va montada el platino en el sentido contrario al giro de la leva. Si la leva gira en este sentido, el platino gira para acá. ¿De acuerdo? Eso sería lo que hace también avanzar el encendido en el momento que yo acelero. Bueno, si les queda alguna pregunta. Mi pregunta es, profesor, sabemos que la batería nos proporciona 12 voltios, pero para que se produzca el encendido necesitamos una alta tensión. Exacto. Para esto necesitamos una bobina, y la bobina genera una alta tensión y disminuye la intensidad. Pero, ¿cuál es el voltaje que llega a los electrodos de la bujía? El voltaje de los electrodos de la bujía depende del número de vueltas. Normalmente nosotros hablamos de que para que se produzca el arco voltaico entre los electrodos de la bujía al aire libre, con 4000 volts es suficiente, ¿correcto? Pero tendríamos que tener adentro del cilindro alrededor de 9000 volts para generar ese salto de chispa. Con 8 anda, pero el problema es que queremos generar más, porque cuando aumentemos el número de revoluciones, el campo magnético se va a ver afectado por el tiempo que va a tardar en cargar esto. Entonces, la tensión de salida de la bobina va a disminuir. Entonces, para que nunca baje de 9000 volts, partimos de una 12000 volts. ¿Estamos? Bueno. ¿Cómo hacemos para cargar la batería cuando muere? En realidad, el motor, habíamos hablado que teníamos un sistema que llamábamos el sistema eléctrico. En el sistema eléctrico también tenemos un generador que puede ser por dínamo o por un alternador, que es el encargado de producir energía eléctrica, transformar ese movimiento en energía eléctrica, y nos carga la batería. ¿De acuerdo? Quisiera saber cuántas clases de encendidos hay. Como encendidos convencionales, tenemos encendidos que funcionan todos igual, ya sea de 6, de 4, de 8, ¿correcto? Después empezamos con los encendidos electrónicos, ¿está? Empezaron a haber encendidos con ayuda electrónica que seguían manteniendo el platino, y después ya empezamos a retirar el platino, pusimos sensores inductivos, hasta que terminamos hoy
en un encendido integral, que lo único que hacía el distribuidor era distribuir corriente. Lo único que teníamos era esto. Esto había desaparecido. Y actualmente desapareció todo. No hay piezas en movimiento y se llaman encendidos estáticos. Que usamos hoy son destornilladores y llaves combinadas milimétricas. Acá tenemos lo que es un simulador, ¿eh? Tenemos el motor montado sobre un banco y tenemos simulándolo como si estuviera dentro de un auto, ¿correcto? Tenemos la batería ahí abajo con los cables, ¿eh? Que nos van a comunicar a nuestro sistema eléctrico, ¿eh? De ese sistema eléctrico vamos a tomar la energía, ¿eh? Con la llave de contacto, ¿eh? Y después, de ahí va a venir la corriente al positivo de bobina. Del negativo de bobina vamos a ver que va un cable hacia el distribuidor, al borne del distribuidor. Y acá tenemos la tapa del distribuidor, el distribuidor y los cables de alta tensión. La salida de bobina viene al centro de la tapa y cada uno a cada bujía. ¿Está? Ahora lo que vamos a hacer es retirar el distribuidor para ver cómo está la leva ruptora, el distribuidor, contrapesos y los avances centrífugos y al vacío, ¿correcto? Bueno, retiremos la tapa y los cables. Retiramos los cables y acá lo que vemos, vamos a sacar los cables de alta tensión y la tapa del distribuidor. Tenemos un contacto central con un carbón y el contacto donde va a apuntar la lengüeta del rotor. Cuando se enfrenta con cada una de estas, haría el salto de chispa desde la lengüeta al terminal de salida de la tapa del distribuidor. Esto sería lo que sería el distribuidor propiamente dicho. Lo que tenemos después adentro del distribuidor es del circuito primario. Acá funcionaría el secundario, la parte de alta tensión, que es la que distribuye la corriente. ¿De acuerdo? Ahora, retiramos el terminal del borne del distribuidor, que vamos a ver qué hace después eso ahí adentro, cómo sigue el circuito. Muy bien, ya retiramos el cable, desconectamos la manguera del avance al vacío. Acá tenemos un tornillo con una brida. Sacás la brida, ahí está la brida que aprieta el distribuidor para que no tenga movimiento, ¿correcto? Bueno, ahí retiramos el distribuidor. Y lo que vemos es la plaqueta donde va montado mi ruptor y la leva ruptora de 4 caras. Acá tenemos el condensador, el pulmón del avance al vacío y el avance centrífugo va a estar acá abajo. Cuando lo desarmemos ahora lo lograremos ver. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a reconocer todas las piezas del distribuidor, la parte del ruptor y la leva y su eje, ¿correcto? Vamos a quitar el tornillo del terminal del distribuidor, ¿estamos? Y queda el tornillito con su aislante adentro y la conexión del platillo. Vamos a retirar el condensador, que también sirve de fijación de mi pulmón de avance al vacío. ¿Estamos? Y ahí vemos la plaqueta, ¿ven cómo se mueve?
Ese es lo que movería el avance al vacío. Sí, vamos a retirar la famosa plaqueta completa. Acá van a tener montada la plaqueta, el platino y el movimiento. Esta lengüeta que tenemos acá nos sirve de tope para regular el avance al vacío de mi distribuidor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aflojar los tornillitos que fijan el platino a la plaqueta. Fíjense que tiene un cable para asegurar contacto a masa de mi platino. Y vamos a tener el platino o ruptor, como se debe llamar realmente, fuera de la plaqueta. Este sería mi ruptor. En el contacto móvil tenemos la lengüeta esa que hablábamos, que funciona como resorte. Esa lengüeta tiene un aislante, el cual va colocado dentro del fijo. Estas dos plaquetitas que ven acá son las plaquetas de tungsteno que sirven de contacto para mi circuito primario. Que este platino tiene un orificio en el medio. Esto lo llaman platinos ventilados, para que se enfríe más. Aumenta la superficie de disipación térmica del platino. Esto es muy importante. El platino tiene que apoyar toda la superficie. Si no, no tengo superficie de contacto y se me va a deteriorar más rápido el platino. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver lo que es el eje de mando, el acople con el engranaje que ya habíamos hablado, y tenemos la leva ruptora. Como verán, en el fondo tenemos los contrapesos del avance centrífugo. Si yo muevo y tengo los resortes. Vamos a retirar el eje, la espiga que une al eje, retiramos el eje del distribuidor y la carcasa, ¿está? Y la leva, que cuando se abre, vamos a provocar la variación de ángulo, la posición de la leva con respecto al eje. Cuando la fuerza centrífuga en los contrapesos vencen la tensión del resorte, se abre mi plaqueta. Acá también tengo los topes, ¿ven? Hace tope en el fondo para dar la cantidad de avance final que yo necesito cuando mi motor esté en muchas vueltas. Se ven los flancos de la leva ruptora y el eje. El problema más grave que tienen es que el distribuidor, el eje, está girando sobre unos bujos, sobre unos cojinetes antifricción. Entonces, cuando están funcionando mucho, pueden empezar a tomar juego y al moverse el eje, a mí me va a producir una variación en el ángulo de contacto del platino. Del disruptor. Eso me trae aparejado un mal funcionamiento de la leva. ¿De acuerdo? Se puede cambiar esos bujes. Se cambian bujes y ejes. ¿De acuerdo? Ya. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? Hoy estamos acá para ver lo que es el sincronismo de un motor. Esencialmente vamos a ver lo que es sincronizar el encendido con el movimiento del pistón. Ya habíamos hablado del sincronismo que tenía que tener el movimiento del árbol de levas con respecto al cigüeñal. ¿Recuerdan? Tenemos que gobernar las válvulas según el movimiento del pistón. Si yo abro la válvula de admisión cuando el pistón sube, no vamos a llenar de nada, ¿correcto? También tenemos que hacer saltar la chispa de la bujía en el momento preciso cuando el pistón esté en el final de su carrera de compresión, ¿de acuerdo? Tenemos que sincronizar esa chispa y cuando sincronicemos en el motor, por ejemplo el de 4 cilindros, cuando sincronice uno, los demás van a estar funcionando correctamente, ¿de acuerdo? Es lo mismo que cuando queríamos sincronizar el árbol de levas. El árbol de levas no está partido, sino está hecho sobre un solo eje. Entonces, sincronizando un cilindro, los demás tienen que estar sincronizados igual. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que sincronizar el motor y vamos a ver que ayer hablamos, por ejemplo, del orden de encendido de un motor de 4 cilindros, cómo se iban a suceder las combustiones en 2 vueltas de cigüeñal. Nosotros dijimos que el orden de encendido para el 4 cilindros era 1, 3, 4, 2. ¿Está? Si hablamos de giro del cigüeñal, vamos a decir que cuando el pistón está en la posición de recibir la chispa, del 1, 180 grados después,
de giro del cigüeñal, va a sucederse, la chispa va a suceder en el cilindro 3. ¿De acuerdo? 180 grados después del 3 va a ser en el 4. ¿Correcto? De acá a acá, 180. De acá a acá 180 y 180 grados después el 2. Entonces tenemos ahí ya las dos vueltas de cigüeñal y se sucedieron el encendido en cada uno de los cilindros. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a ver que la tapa del distribuidor, teníamos en la torre central, venía la corriente de alta tensión de la bobina y teníamos 4 salidas, ¿correcto? Que están desfasadas 90 grados cada uno, porque el árbol de levas y el distribuidor giran a la mitad de vueltas que el cigüeñal. Si yo tengo que este es el 1 y el distribuidor gira en el sentido horario, ¿este cuál va a ser? El 3, correctamente. Este, el 4. Y este, muy bien, ¿correcto? Si fuera en sentido antihorario, acá el 3, acá el 4 y acá el 2, ¿correcto? ¿Cómo averiguamos para el lado que gira el distribuidor? Muy sencillo, o miramos la plaqueta del avance al vacío, en sentido contrario a donde tira el avance al vacío, gira el rotor o la leva ruptora, ¿de acuerdo? Y si no, para el lado que cede, la leva ruptora, es para el lado donde va a ser el avance centrífugo, para ese lado gira. Vamos a sacar el distribuidor, en cualquier posición que se encuentre el motor, y después vamos a colocar ese distribuidor nuevamente. ¿Cómo vamos a hacer para saber dónde va a ir colocado ese distribuidor? ¿En qué posición? Primero, lo que tendríamos que hacer es poner el pistón número 1 en la posición que reciba la chispa. ¿Está? En el final de la carrera de compresión lo colocamos. ¿Cómo podemos determinar el final de la carrera de compresión? Sacando la bujía, lo tapamos, el orificio de la bujía, giramos, y va a ver que cuando está en compresión nos va a empujar el aire y vamos a sentir el ruido de que sale el aire, ¿correcto? Cuando colocamos el distribuidor, acuérdense que tiene una sola posición, el rotor va a quedar quieto. Vamos a mover todo el cuerpo del distribuidor girándolo en el sentido contrario al que gira el rotor. Entonces, cuando se abre el platino, salta la chispa de la bujía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando salta esa chispa de la bujía, cuando se abre el platino, lo fijo levemente en esa posición, ¿está? Armo todo, coloco los cables con respecto al rotor, conecto el cable negativo de bobina y le doy arranque. Seguramente, como yo lo puse en el punto muerto superior, el motor no va a arrancar porque está atrasado. O sea, la chispa saltaría mucho después. Voy a tener que mover el distribuidor hasta que se estabilice y después vamos a usar un instrumento que es la lámpara de sincronismo, ¿correcto? Que una luz de neón va a destellar y va a iluminar. Lo enfrentamos a donde están las marcas de puesta a punto de sincronismo del motor. Cuando destelle vamos a ver como que las piezas, el volante o la polea, esté parado, como que no está girando. Y ahí vamos a darle el avance inicial que corresponde a mi motor. Pero lo tendríamos que hacer con el motor en temperatura, ¿está? Para que quede en las revoluciones exactas, que esté en el ralentí que corresponde y le damos el avance que nos dice el fabricante. ¿Qué significa avance inicial? El avance mínimo que va a tener ese motor en ralentí, en marcha lenta. También en los manuales va a venir especificado el avance final, a cuántas revoluciones y cuál va a ser el avance final que corresponde a mi avance centrífugo del encendido. Ahí también nos va a decir si lo tenemos que hacer con el avance al vacío conectado o desconectado, ¿está? Para corregir correctamente mi avance al encendido. Esa es la manera de sincronizar estos motores. ¿Está? En la jerga común de la calle y en los talleres se llaman poner a punto.
¿Tienen alguna pregunta con respecto al sincronismo? Profesor, una pregunta. ¿Es necesario adelantarle la chispa a un automóvil que va a trepar a altura? No tenemos problemas con el encendido cuando vamos a altura. O sea, el problema lo vamos a tener con la falta de oxígeno y la disminución de presión. Entonces vamos a llenar menos el cilindro, primero de aire, porque hay menos presión atmosférica. Y segundo, vamos a tener menos oxígeno. Lo que vamos a tener que reducir es la cantidad de combustible. El avance es el mismo, no varía. ¿Correcto? Gracias. Profesor, una pregunta. Cuando hablamos también del término afinación del vehículo, ¿estamos hablando también del sincronismo? ¿Es lo mismo o tiene alguna diferencia? Lo que hablamos de afinación incluyen un montón de reparaciones o de verificaciones que vamos a hacer. El sincronismo, el sistema de encendido, el estado de las bujías, los cables, o sea, entra en una afinación. Pero también tenemos que probar con la afinación cómo anda el sistema de alimentación y regular ese huelgo que tienen las válvulas para que estén cerrando bien, que no tengan mucha luz y se sienta mucho ruido. O sea, entran varias cosas, pero el encendido entra también, es una de ellas. Estamos afinando para que todo funcione correctamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra? Mi pregunta es, en la polea de autos no tan recientes, por ejemplo, que no traen marcas, ¿hay algún modo de poder hacer una marca, así yo poder tener una referencia para sacar los grados de avance que debe llevar ese vehículo? De todos los motores que yo he visto en mi vida de mecánico y de instructor, vi todas las poleas que tienen marca. Quizás tengan la marca del punto muerto superior, pero tienen marcas. En muchos motores van a encontrar el 0 o, si no, en autos alemanes van a encontrar OT, que significa punto muerto superior. ¿De acuerdo? ¿Queda alguna pregunta más? Mi pregunta es, profesor, la sincronización de un motor de 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, ¿hay alguna diferencia o es igual la sincronización? La sincronización es exactamente igual. O sea, el que yo voy a poner es el distribuidor en una posición, que va a determinar el salto de chispa en uno de los cilindros. Después pongo los cables con respecto al orden de encendido que corresponde a cada motor y tiene que arrancar y lo tengo que hacer exactamente, las marcas de la polea o del volante van a estar igual y lo voy a colocar en sincronismo correctamente sin ningún problema. Lo único que nos va a variar en esto va a ser el orden de encendido. ¿De acuerdo? Profesor, yo le quería preguntar si el sincronismo va a ser igual para distintos tipos de combustibles que usemos. Teóricamente, el sincronismo, el inicio de la combustión que estamos manejando nosotros, tendría que ser el mismo. Lo que pasa que, por ejemplo, en los vehículos que usan gas, como hay una merma de potencia, le dan un poco más de avance. Pero hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Cuando esté en altas revoluciones, eso se me va a poner en contra con respecto a la subida del pistón. ¿Está? Se va a pasar de avance final y me va a agarrar al pistón subiendo con los gases en expansión y me lo va a frenar al motor. ¿De acuerdo? Después, el inicio de la combustión está en función a cómo se produce la combustión dentro del cilindro. Hoy se ha mejorado muchísimo en ese aspecto porque, primero, la calidad de los combustibles son mejores y el estudio o el desarrollo que han tenido los motores con respecto a las cámaras de combustión han hecho que los motores funcionen correctamente y cada vez con menos avance. Las herramientas que usamos hoy son llaves combinadas milimétricas, destornilladores, tubo de bujía, lámpara de sincronismo. Bueno, acá estamos en el motor. Vamos a retirar nuevamente nuestro distribuidor. Lo primero que vamos a hacer es sacar el distribuidor, después vamos a posicionar a nuestro motor en el momento que tiene que recibir el salto de chispa y ahí comenzaremos a poner en sincronismo el distribuidor con el motor. Bueno, vamos a retirar la tapa del distribuidor con los cables de bujía y el cable de la bobina de alta tensión al distribuidor. Retirémoslos. Vamos a retirar la tapa directamente. Pásensela hacia atrás
Desconecta la manguera de vacío ahora, del avance al vacío. ¿Está? Ahora vamos a sacar el cable, la conexión. ¿Está? Dame la de 8 directamente. Retíralo, ya está. Hay que tener cuidado cuando apretamos esos tornillos. Si nos pasamos, cortamos la torre de la salida. Ahora con la de 11, aflojás la brida como ayer y sacamos el distribuidor afuera. Saca el tornillito. La brida con el tornillo que sujeta el distribuidor. Y ahora nomás tira para arriba y ya retiramos nuestro distribuidor. Que para saber cuándo está en el punto muerto superior mi motor, tendríamos que sacar una bujía, ¿correcto? La llave de bujías con la palanca y la prolongación. Muy bien, con cuidado siempre porque las bujías son frágiles también, Acá tenemos la bujía de encendido, el que se dedica a hacer la chispa, la porcelana y el casco de la bujía, ¿de acuerdo? El electrodo de masa y el electrodo central de la bujía y la porcelana que está ahí adentro. Dejamos la bujía acá, me dan la de 19, yo les muevo el motor y ¿qué hace? Alguno ponga el dedo acá. Avísame cuando sopla. Lo estamos girando en el sentido horario, ¿correcto? Ahí empezó a soplar. O sea, el pistón está subiendo, está subiendo al punto muerto superior y las dos válvulas están cerradas. Estoy en la fase de compresión, ¿correcto? Si nosotros nos fijamos acá, vamos a tener unos numeritos que nos dicen la escala graduada en grados, según el avance que vaya a tener al encendido. Y en el volante vamos a tener una marca fija. O sea, ya sabíamos que estaba en compresión, que estaban las dos válvulas cerradas. Entonces vamos girando hasta que aparezca la marca, que yo la hice resaltar con una línea blanca, y la hacemos combinar con el 0. ¿Qué nos va a indicar este 0? Que el pistón está en el punto muerto superior y como estaba soplando, sabemos que está en compresión. ¿Correcto? O sea que acá tiene que saltar la chispa de la bujía, ¿de acuerdo? Nosotros lo vamos a dejar ahí en 0 y ahora vamos a colocar el distribuidor. Colocamos nuestro distribuidor, ahí ven que falta llegar al fondo, giramos el rotor hasta que entre en su posición. Está enganchado el eje en el mando del árbol de levas. ¿Está? Bueno, para saber para dónde gira el distribuidor, ¿qué dijimos que teníamos que ver? La plaqueta tira para aquel lado, o sea que el distribuidor tiene que girar en este sentido. Si vemos, el rotor cede en este sentido, en este está fijo, ¿correcto? Acá sentimos la tensión del resorte. Vamos a ir girando nuestro distribuidor hasta que yo vea que se abre el platino. O sea, el ruptor toca en el vértice de la leva ruptora y se abre, ¿lo ven? En el momento que se abre, salta la chispa, o sea, se descargaría, se induciría la corriente en el bobinado secundario, en la bobina, y produciría el salto de chispa. Entonces ahora agarramos la brida, colocamos la tuerca, lo dejamos un poquito abierto, así ya saltó la chispa en el distribuidor. Me dan la de 11, le damos una pequeña ajustadita nada más, colocamos la bujía, conectamos los cables, ponemos la tapa del distribuidor, fijo la tapa, el rotor está apuntando acá, vamos a poner los cables, ¿está? Correcto, sería el 1, ¿correcto? Pondríamos acá, ¿de acuerdo? Después, este sería el 3. Ponemos el 3. Este sería el 4. Este sería el que queda, el 2. ¿De acuerdo? Conectamos el cable, la conexión al negativo de bobina y ya podemos darle arranque. Es muy factible que lo sintamos que no quiere arrancar porque está muy atrasado. Movemos el distribuidor para avanzarlo y listo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Conectamos la batería, así le damos arranque al motor. ¿Estamos? Esta sería la llave de contacto y este el botón de arranque. Púlsalo nomás, así damos arranque. Arrancó perfecto. Está bien puesto en el sincronismo. ¿De acuerdo? Acá vemos cómo varía el sonido cuando yo estoy variando la posición del distribuidor. Lo dejamos en un momento que lo sintamos que esté funcionando lo más parejito posible.
Lo dejamos levantar temperatura y después, con la lámpara de sincronismo, conectamos la pinza que va a captar el paso de corriente. Es una pinza inductiva, se llama, ¿no? Y empezamos a ver cómo varía las marcas que tuvimos antes de referencia. Vamos variando el distribuidor y hacemos combinar la marca del volante con el avance que corresponde, que son 9 grados para este motor. ¿De acuerdo? Cuando llega a 9 grados lo dejamos, lo aceleramos, vemos cómo funciona el motor, estamos sintiendo lo que está funcionando correctamente. ¿Qué hacemos? Regulamos el ralenti y volvemos a colocar el motor en el punto justo. Cuando está el ralenti del motor ideal y el avance ideal, lo que hacemos es ajustar el distribuidor. Vamos a ver que la marca se mueve también cuando aceleramos por el avance centrífugo y el avance al vacío. Bueno, bienvenidos hoy a la última clase. Hoy vamos a ver la segunda parte de sincronismo. Nosotros en la clase anterior sincronizamos el distribuidor de un motor de 4 cilindros y ahora vamos a sincronizar un motor de 6 cilindros. Y ya no van a estar desfasados cada 180 grados, sino tengo que repartir en las 2 vueltas de cigüeñal los 6, o sea que vamos a tener cada 120 grados una combustión, ¿correcto? Y el orden de encendido de mi motor va a ser 1, 5, 3, 6, 2, 4, ¿correcto? Cuando empecemos acá en 0, 120 grados va a estar en el punto muerto superior, esperando recibir el 5, la combustión. Y así sucesivamente, 120 grados hasta completar la vuelta completa. ¿De acuerdo? Vamos a hacer igual que con el 4, porque poniendo el 1 en la posición exacta, los demás, ya está preparado el motor para que funcione normalmente. O sea, está montado sobre un mismo cigüeñal y sobre un mismo árbol de levas, todos esos cilindros y el comando de la distribución. Lo que yo quería hablar con ustedes también es ahora, con lo que aprendieron durante el transcurso de estos días que estuvimos viéndonos, es cómo encarar un problema cuando el motor de un vehículo tiene algún problema. O sea, venimos caminando en una ruta y se para el motor o no nos arranca. Tenemos que tener más o menos una forma de encarar el problema, de revisar qué es lo que va a pasar, ¿correcto? Por ejemplo, yo lo primero que tengo que ver si el motor tiene combustible, pero no me guío por el medidor del tanque, porque también se puede romper. Tengo que ver si llega combustible al carburador, ¿está? Porque también puedo tener combustible y la bomba de nafta no funcionar. Puede llegarme combustible y no tener chispa en la bujía, no tengo corriente para generar el salto de chispa en la bujía. El motor no va a arrancar. O sea, tenemos que tener más o menos una idea de qué encarar. O sea, cuando el motor no funciona, habría que mirar primero, levantamos el capó, miramos. ¿Nafta llega? ¿Cómo miramos si llega nafta? Bueno, muy fácil. Miramos adentro del carburador y accionamos la palanca y vemos si la bomba de pique está inyectando combustible. Si yo palanqueo 2 o 3 veces y veo que ya no inyecta más,
quiere decir que no hay nafta en la cuba, lo que quedó fue solo lo que había dentro de mi bomba de pique, y no tengo más nafta. Tengo que ver qué es lo que pasó. Tengo nafta en el tanque, no llega nafta por la bomba. Normalmente, ¿qué se hace cuando no llega nafta por la bomba? Se le conecta un caño, un bidoncito, le ponen, muchos habrán visto que andan con el bidón, por sifón le hacen bajar nafta al carburador y llegan a repararlo. Después, no tengo encendido, tengo que ver si el encendido está funcionando bien. ¿Qué hago? Me fijo si el platino, al girar el motor, abre y cierra. O sea, es sencillo, ¿está? Si el platino no abre y cierra o queda abierto constantemente y no se cierra, nunca voy a tener un salto de chispa. Llega corriente a la bobina, porque a veces puede pasar que el platino abra y cierra y no llega corriente a la bobina. ¿Está? De la bobina sale corriente, porque se me puede cortar el circuito primario de la bobina, es como si tuviera la llave de contacto cortada. ¿De acuerdo? Nos ha pasado en talleres que viene la gente y dice, no arranca. Entonces vos le decís, pero el motor gira. Sí, gira como siempre, no, gira más rápido. Bueno, algo pasó. Si gira más rápido, es muy probable que se haya ido de sincronismo, se hayan doblado las válvulas, por ejemplo. Cuando se corta una correa de distribución, vos le das arranque, gira, pero no comprime nada, porque la distribución no está haciendo el ingreso y salida de gases adentro del cilindro. ¿Está? Esas son las cosas más normales que uno tiene que tomar como referencia para determinar un diagnóstico o sacar una hipótesis de lo que puede estar pasando en mi motor. ¿De acuerdo? ¿Queda alguna pregunta con respecto a lo del sincronismo? Yo tengo otra pregunta, profesor. En el momento que yo armo mi motor, ya sea de 4 o 6 cilindros, si no hago el sincronismo y no hago la afinación final y le doy marcha, ¿puede haber algún inconveniente? Nosotros cuando armamos un motor tenemos que tener mucho cuidado con la fase de sincronismo, la parte de sincronismo de la distribución. ¿Está? Hoy los motores, cuando las válvulas quedan abiertas, el pistón al subir le puede llegar a pegar a esa válvula y doblarla. Y deterioramos, ya después no puede funcionar. O sea, por eso cuando se arman las distribuciones, lo normal es que esté el motor sin las bujías para que no tenga resistencia a hacer compresión, o sea que entre y salga el aire tranquilo, y yo girarlo con una llave, con la mano, hasta si siento si siento que se traba en algún lado, no le tengo que seguir dando porque está mal sincronizado. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna otra? Quería saber por qué varía tanto el régimen de un motor de 6 cilindros a uno de 4 cilindros. Y por qué también aparentemente el de 6 cilindros fuera mucho más silencioso que uno de 4 cilindros. Porque uno es más sereno que el otro. Y es debido a que yo en 2 vueltas tengo 6 combustiones en el cilindro, o sea, 6 veces se me van a superponer las combustiones. ¿Está? La combustión del 1 se me va a superponer con la del 5 en un momento. No termino de expandir el 1, que ya está comenzando a expandirse el 5, y así sucesivamente. Entonces se regulariza más el torque del motor, el torque instantáneo. Se hace más normal, ¿correcto? Entonces acá, como van superponiéndose, cuando más cilindros tenemos, más estable se hace el motor. Son mucho más serenos. ¿Por qué causas un motor se ahoga? ¿Tiene que ver algo con por la chispa que está adelantada o atrasada? No, son 2 fallas distintas. El motor, cuando vulgarmente se dicen que se ahoga, es porque entró mucho combustible en el torrente de aire y me puso las bujías en corto. O sea, se mojan las bujías, en vez de saltar entre los electrodos, salta a través de lo que está mojado a la nafta y no se prende. O sea, la nafta tiene que estar gasificada para que se prenda. Entonces ahí decimos que el motor se ahogó. Quiere decir que las bujías se mojaron en combustible y no están saltando entre los electrodos la chispa. Eso es por un lado. Lo de la chispa atrasada y adelantada es como nosotros movemos el distribuidor, ¿correcto? Queremos controlar la combustión, entonces adelantamos el encendido para que encienda, qué sé yo, como dijimos hoy, 7 grados antes del punto muerto superior, ¿correcto? Cuando tengo la chispa atrasada voy a perder potencia.
porque el pistón se le va a escapar al frente de llama o a la expansión de esos gases. ¿Se acuerdan cuando hablamos? ¿Está? Entonces, pierdo potencia, pierdo fuerza que yo puedo aprovechar. Y normalmente un motor atrasado levanta temperatura. Bueno, ¿alguna otra? Con respecto al humo que sale por el caño de escape, los colores que sale, por ejemplo, el negro, el azul, el blanco. Es una manera de diagnosticar también el estado de nuestro motor o qué está pasando, ver el color del humo de los escapes, ¿correcto? El humo negro que vos nombraste primero es exceso de combustible. Va a haber un exceso de combustible con el humo negro. ¿Estamos? Muchas veces tenemos humo blanco, que es el que corresponde a condensación de agua. Y el humo gris medio azulado que saca, eso es que el motor está consumiendo aceite. Las herramientas que usamos hoy son llaves combinadas en pulgadas, lámparas de sincronismo y llave para sacar bujías. Ahora vamos a sincronizar este motor de 6 cilindros. Lo que vamos a hacer es retirar el distribuidor, así lo colocamos nuevamente a punto. En la tapa de distribución vamos a tener la marca de los grados y una marca sola en la polea de cigüeñal que va a ser la que gira. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser retirar el distribuidor. O sea, lo primero que hacemos, retiramos los cables. Anda retirándolos. Bueno, desconectamos el cable de la bobina del platino, del negativo de bobina. Bueno, y ahora con la de media retiramos el bulón de la brida. Hoy no estamos usando llaves milimétricas porque este motor es americano y tiene todo en pulgadas, ¿correcto? Bueno, ahora lo que les voy a decir es que con cuidado vamos a retirar el distribuidor, porque en estos motores el engranaje que está en contacto con el árbol de levas, como ya sabemos, está en el distribuidor y tiene un mando a la bomba a través del distribuidor. Cuando lo retiramos, ese mando puede quedar enganchado en la bomba y cuando lo sacamos se cae y después no tenemos funcionamiento de la bomba de aceite, con lo que dificulta que no tendríamos lubricación. Entonces hay que sacarlo con cuidado, ¿correcto? Y sacamos el distribuidor. ¿Ven? Acá tienen el orificio hexagonal que entra en una barrita hexagonal que va a dar el movimiento a la bomba de aceite. ¿Está? Acá tenemos el rotor, el distribuidor y el platino. Ahí se ve la apertura del platino, ¿correcto? Como sabemos, tenemos que hacer igual que en el 4, como habíamos hablado. O sea, sacaríamos la bujía y buscaríamos el punto muerto superior y la compresión, ¿de acuerdo? Correcto, acá tenemos la bujía. Con la llave de 21 vamos a mover el motor hasta que entre el cilindro 6 en compresión, ¿de acuerdo? ¿Está? Bueno, cuando sopla avisás, cuando está en compresión avisás, ya después nos guiamos por la marca. Ahí está soplando, ¿correcto? Entonces ahora vamos a ver que tiene que haber una marca en la polea, acá está, ¿la ves? Vayan girándola hasta que coincida, lo pones en 0. Es importante, más en los que tienen cadena de distribución y engranajes, cuando nosotros vamos a sincronizar, siempre girarlo en el sentido de giro, ¿correcto? Para que la cadena quede tirante y no varíe. Está bien, después lo vamos a sincronizar cuando lo pongamos en marcha, lo vamos a acomodar. Pero hay que, si yo le doy para al revés, porque me pasé, ¿está? Le doy al revés, el cigüeñal sí va a estar en la posición del punto muerto, pero el sincronismo del árbol de levas ya varió. ¿Correcto? Porque empieza a tirar la cadena del otro lado, ¿correcto? Bueno, entonces ahora ya está. Ahora lo que tendríamos que hacer es colocar el distribuidor. Este es un poco más complicado porque hay que poner el engranaje gira, pasame el distribuidor. El engranaje cuando va a entrar va a ser un giro en el eje y tenemos que combinar que entre el hexágono, ¿correcto?
sea, vamos buscando la posición para que entre el hexágono realmente, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que tendríamos que hacer es ver para dónde gira el distribuidor, ¿correcto? Lo podemos ver para dónde avanza, con mi avance al vacío, ¿correcto? Entonces el distribuidor tiene que girar así. Para corroborar, ponemos el rotor y vemos que cede para acá, o sea que el avance está bien donde lo vamos a dar. Entonces, si gira así, nosotros tenemos que ver que en el momento que abre, lo dejaríamos, fijaríamos la brida y ahí empezaríamos a poner los cables y la tapa del distribuidor. ¿Está? Bueno, le damos una pequeña presión como para que no se mueva cuando lo toquemos, pero cuando lo pongamos en marcha, sí podamos moverlo, ¿correcto? Entonces ahora lo acomodamos, miran la tapa, le vamos a sacar los cables, así los colocamos después. La tapa, como ya saben, tiene una traba para no ponerla en varias posiciones y para que guarde todo, ¿ven? Queda trabadita ahí. ¿A dónde apuntaba el rotor? A esta torre. Y tenemos que usar el cable más largo, porque es el 6. ¿Está? El último. A este era el que apuntaba, sí. ¿Correcto? Entonces sería 6. ¿Cómo giraba? En sentido horario. En sentido horario. Pero podemos numerarlo como 1 este, ¿sí? Si querés. Hacemos 1, este, 5. Este. 3. 3, 6, que sería el más cortito de todo. 2, 4. ¿Correcto? Ponemos el cable de bobina. Colocan la bujía, siempre primero roscando la mano. Vamos a darle con la llave, pero con la mano hasta que arrime. Ya está. Acomódate. Para medir la fuerza, siempre hacia vos. ¿Correcto? Poquitito. Listo, ya está. Suficiente. Enchufamos. Conectan el cable negativo de bobina. Conectamos la batería, ponemos contacto, o sea, le damos corriente a nuestro encendido y le damos arranque. Bueno, ahora lo que pasaríamos es a utilizar la lámpara de sincronismo. Tenemos la que usamos ayer, la cual es una lámpara de sincronismo, como vimos, y nos deja como si el cigüeñal estuviera parado. Tengo una perilla tras de la lámpara, en la cual, variando, retraso el disparo de la luz. Entonces, hago combinar con el 0 nuevamente y leo en la escala qué avance inicial tiene o qué avance final tiene mi motor. ¿De acuerdo? Esta es una. Después podemos tener otra lámpara. También es una lámpara que tiene igual que la otra, pero esta es nada más que me marca el disparo. No tengo nada para retrasar el disparo. Es eso solo. También es una lámpara inductiva. El campo magnético que forma induce una corriente y le da la señal para que dispare. Y después pueden ver la otra. O sea, todas cumplen la misma función, pero tenemos más cosas para ver, quizás. Nosotros esta es igual que la otra, tenemos para alimentarla con la energía de la batería, tenemos la pinza inductiva y tenemos acá atrás un display, que lo vamos a conectar, así lo van viendo, un indicador digital que me va a marcar a mí el ángulo de avance. Yo puedo ir variando con este potenciómetro que tiene acá, voy a ir variando, retardando el disparo de la luz,
Hago combinar el 0 y me va a decir qué avance tengo al encendido, ¿correcto? Después, si aprieto el gatillo, me va a decir el número de revoluciones en que está ese motor. ¿Estamos? ¿Ven? La lámpara está destellando por cada salto de chispa. ¿Está? Si yo disparo acá, está muy alto, lo vamos a bajar un poquito de aceleración. Entonces gatillamos, controlamos de que el display quede en 0. Y ahí miramos la luz. O sea, si yo miro acá y empiezo a variar el avance, le doy al potenciómetro, voy a ver que está en 14 grados de avance. O sea, está muy adelantado, ¿correcto? Entonces, lo vuelvo a poner en 0, la lámpara, pero ahora quedó muy desacelerado, ¿correcto? Entonces lo voy subiendo. Si ahora yo mido el avance, 7 grados de avance inicial. Eso es lo que tiene que llevar, ¿correcto? Ahora, si lo parás y le volvés a dar arranque, vas a ver cómo arranca de un solo... Dale. Está bien colocado a punto y todo. ¿De acuerdo? El sincronismo del motor está perfecto. La buscaremos juntos. ¿De acuerdo? Bueno, será hasta la próxima y seguimos en contacto con lo que ustedes necesiten.